¿Sabes cuál es la diferencia entre pan integral y pan con salvado? Quédate a este video que te la cuento. Canelita Cocina. Bienvenidos a Canelita Cocina, el canal de recetas con ingredientes que conoces. Este es un video de la serie de videos de cocina para principiantes. La serie de videos que te enseñan de lo más básico de la cocina a lo más complicado. En el día de hoy vamos a aprender por qué hay diferencia y cuál es esta diferencia entre el pan integral y el pan con salvado. Si se ponen a observar en los diferentes pan que venden, por lo general esto les va a pasar con el pan lactal, el pan de molde, van a ver que hay panes que dicen pan integral y hay otros que dicen pan con salvado en la parte delantera. Entonces puede surgir la duda, ¿por qué dice de diferente manera si en teoría serían lo mismo? Y acá está la importancia de observar bien, porque este pequeño detalle en el nombre hace la diferencia en los ingredientes. Lo primero que tenemos que saber es que por regulación legal no pueden poner algo que no es en la parte delantera. No pueden promocionar un producto como algo que no es. Por ejemplo, pasa con los cafés, que hay un café muy famoso que la gente se indigna porque dicen esto me lo venden como café, pero en realidad no es café, pero sí ven la parte delantera, en ningún lado dice que es café. Por lo general van a usar otras palabras como alimento a base de, por ejemplo, alimento a base de malta y azúcar, puede ser. También pasa con las leches vegetales, que las leches vegetales en realidad no son leche, entonces por eso le ponen alimento a base de almendras, por ejemplo, en la leche de almendras, porque la leche sería la leche de vaca, la leche de cabra, que a eso sí le pueden poner leche, o inclusive hay leches que están diluidas, entonces no le ponen esa denominación porque tienen más de otras cosas que leche. Entonces, la principal diferencia está en el nombre, un pequeño detalle que hace toda la diferencia. Acá les muestro la razón, la lista de ingredientes comparadas con el pan con salvado y el pan integral. Lo que tenemos que saber es que por regulación nosotros en Argentina tenemos el Código Alimentario Argentino. Esto es lo que va a ser la guía legal para regular los alimentos. Y la regulación es que los alimentos tienen que tener en la parte de atrás los ingredientes y los ingredientes tienen que ir de mayor a menor. Es decir, que el orden de los ingredientes no está al azar, sino que está por un motivo. Y lo que tiene más es lo que está más arriba. Por ejemplo, si un alimento te dice como primer ingrediente azúcar, es que ese alimento en la composición de los ingredientes lo que más tiene es azúcar y después va descendiendo el porcentaje que tienen en la receta. Entonces, ya dicho esto, lean la imagen a ver qué tiene. Lo vamos a comparar. Pan con salvado dice harina de trigo enriquecida según ley. Y bueno, y la ley que regula la harina de trigo. Eso, tienen un video en el canal también de la serie Cocina para principiantes. El primer video de esta serie que pueden ir a ver todo lo relacionado con las harinas, la diferencia entre harina integral, harina de fuerza, harina de todo uso. Y también menciona un poco esta regulación de la ley, porque es interesante saber lo que estamos consumiendo y por qué las cosas dicen esto. Entonces es bueno tenerlo en cuenta, qué significa esta ley. Entonces, ven que el primer ingrediente dice harina de trigo enriquecida en el pan con salvado.
En cambio, en el pan integral dice harina integral de trigo. Entonces, acá está la diferencia principal. Harina de trigo es la harina blanca. Porque si sería harina integral, lo que tendría que decir harina, como dice en el pan de abajo, en el pan integral, harina de trigo integral. Pero dice harina de trigo. Y además dice enriquecida. Y ese enriquecimiento, por lo general, es solo para las harinas blancas. Entonces, acá tenemos que tomar en cuenta esto. El primer ingrediente, es decir, lo que más tiene el pan con salvado, en este caso es harina blanca. Entonces está hecho en base a harina blanca. Vamos a continuar con los ingredientes y dice agua, segundo ingrediente. El segundo ingrediente del pan integral dice gluten. Bueno, esto debe ser porque ellos no pusieron el agua como ingrediente, pero también debería decir agua en algún lado, pero acá no lo dice. Dice, el segundo ingrediente es agua en el pan con salvado. Después, el tercer ingrediente es salvado de trigo. Y ahí está el tema. ¿Por qué pan con salvado? Porque es el pan que tiene una base de harina blanca que se le añade el salvado de trigo. Que el salvado de trigo es algo que proviene, es una parte del grano de trigo que es más volátil, entonces hay que unirla con algo. Y esto por lo general aporta la fibra al pan. Dice que tiene levadura, conservantes. Así que esos son los ingredientes del pan con salvado. Levadura, todos sabemos, básico para que se haga el pan. Después también lo mismo, levadura de cerveza, tiene calcio, el pan integral. Así que esos ingredientes ya pasan a un segundo plano. Acá tenemos la imagen que dice que efectivamente este es pan con salvado, el pan que les estaba mostrando anteriormente. Y acá les indico primer ingrediente, segundo, tercero. El primer ingrediente es harina refinada y el tercero salvado de trigo. Pero muchas veces por falta de información se compra pensando que este es el pan integral. Entonces, esto es lo que tenemos que saber. Y este que decía pan integral, al ser el primer ingrediente harina integral, es pan integral. Ven que son cosas que son lógicas y parecen una tontería explicarlas, pero cuando no se sabe, entonces por ignorancia se puede hacer una elección que en realidad no queríamos hacer. Entonces, ¿cuál consumo? Esta es la duda que nos surge al tener esta información ahora. Entonces, para esto es importante mencionar que siempre que se habla de la comida, cuando escuchamos cosas sobre los alimentos, hay que tomarlo como lo que es información, y hay que tomar la información y analizarla. Tenemos que analizar no solo que la información sea verdadera, porque podemos escuchar de acá y de allá cosas, pero de ahí a que sea información que sea verdad, tenemos que analizar eso. Después lo que tenemos que analizar es, bueno, la información es verdadera, ya lo confirmé. Entonces, esta información, ¿cómo la aplico a mi caso? ¿Aplica a mi caso? Entonces, tenemos que tener esto en cuenta porque la elección va a depender mucho de tu situación, de tu contexto, de tus objetivos, de tu salud. Entonces, tenemos que ver
la recomendación médica. Si estás en duda, porque tal vez tenés algún problema intestinal, por ejemplo, entonces acudir a un médico que te haga análisis de sangre, después esos análisis de sangre que los analice un nutricionista y a partir de ahí que el nutricionista te dé la recomendación, vos haces la elección. Capaz que el nutricionista te dice, para este caso tenés que consumir pan blanco, para este caso tenés que consumir pan integral. O para otros casos tenés que consumir pan con salvado y está bien. Entonces es muy importante analizar el contexto de cada uno, no solo de objetivos, sino de salud. Porque para el que le haga bien el pan integral, a otro le puede hacer mal. Porque son diferentes situaciones de salud que están teniendo. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, cuando los deportistas están antes de hacer deporte, si consumen fibra les va a hacer mal porque eso favorece el tracto intestinal. Entonces va a ser contraproducente. Por eso tienen que consumir el pan blanco porque no tiene fibra. Y acá está el tema. El pan blanco no les va a aportar tanta fibra como el pan integral. El pan integral es el que más le va a aportar fibra. Y el pan con salvado les va a aportar fibra porque tiene el salvado. Entonces vamos al siguiente punto. Pan con salvado. Si querés incluir fibra, pero no te molesta incluir harina refinada en tu alimentación, esta es una buena opción. La fibra se incluye con el salvado de trigo. Entonces, vean esto. Hay que ver, la harina refinada es la harina, en realidad ahí dice harina refinada, tendría que decir harina blanca. Entonces, hay nutricionistas que, por ejemplo, para el descenso de peso, recomiendan el consumo de pan integral. Pero capaz que no conseguís en donde vivís el pan integral porque es difícil de conseguir. Entonces ahí tenés la opción de comprar el pan con salvado. Y por lo menos estás incluyendo la fibra, porque la fibra la recomiendan mucho los nutricionistas para el descenso de peso, porque es algo que te va a llenar y es algo que además va a favorecer tu tracto intestinal, entonces eso te va a dar salud por esa parte del favorecimiento y va a hacer que no estés estreñido. Entonces, eso es muy importante, analizar cada caso y cumplir con las recomendaciones de los profesionales que saben y te están recomendando algo porque aplica a tu caso. Pan integral. Si querés evitar la harina refinada y reemplazarla por otras alternativas, esta es una buena opción. Entonces, si por determinado caso, por ejemplo el descenso de peso, te dicen tenés que consumir pan integral idealmente y el pan blanco trata de evitarlo. Entonces esta es una buena opción, el pan integral. Esto es toda la información para saber comprar bien el pan integral o el pan con salvado, pero también se puede hacer. Yo tengo varias recetas en el canal donde enseño a hacer el pan integral. Y el pan integral lo puedes hacer con 100% harina integral o también lo puedes hacer mezclando mitad y mitad, harina blanca y harina integral. Vamos a ver qué estamos consumiendo. Esto que les muestro en la imagen es el grano de trigo. Ven que está entero y está dividido por partes. Por un lado está el endospermo, por otro lado está el salvado y por otro lado el germen de trigo. Son distintas partes del grano de trigo, entonces van a ver que la harina integral va a estar hecha con la totalidad de este grano de trigo. Va a estar hecha con el endospermo, con el salvado y con el germen. La harina blanca va a estar hecha con solo una parte, que es el endospermo.
El salvado va a ser obtenido justamente del salvado, de la parte del grano de trigo que se llama salvado. También está el germen de trigo, que también sirve más o menos como el salvado. Por ejemplo, si queremos hacer un pan y le queremos añadir fibra, le podemos añadir un poquito de salvado o le podemos añadir un poquito de germen de trigo. Vamos a representar lo que estamos consumiendo. Acá en la imagen lo ven de manera más gráfica lo que les estoy mencionando. Salvado de trigo, y ahí lo ven representado, harina refinada y la ven representada. Acá ven representada la harina integral, que es obtenida del grano de trigo entero procesado. Así que toma una decisión informada. El pan integral, ves en la imagen que está representado, lo que es el pan integral es la harina integral solamente. En cambio, el pan con salvado es la harina blanca más el salvado de trigo. Así que vean también la diferencia de aspecto. Ven que el pan integral se ve uniforme y se ve como más durito, más compacto. En cambio, el pan con salvado se ve de manera que no se ve uniforme. Ven que ven puntitos color marrón. Y el pan también se ve como más esponjoso. Esto por la presencia de la harina blanca, porque la harina blanca nos da más esponjosidad, más humedad. Entonces, ¿ven esos puntitos que se le ven al pan? Eso es el salvado de trigo. Así que también vean el pan, que nos va a indicar el aspecto, nos va a indicar qué contiene, qué pan es. Pero esto tómenlo como información. Si en un momento no consiguen el pan integral, entonces no pasa nada por reemplazarlo con pan con salvado. Porque si la idea es incluir fibra, entonces ya con el pan con salvado la estás incluyendo. Incluso en la dieta cotidiana, la fibra no solo se incluye con el pan integral o con el pan con salvado, sino que también se incluye con los vegetales. Entonces también compensa si tenés una dieta rica en vegetales o en frutas, compensa la falta de fibra. Si es que solo conseguís el pan blanco o no te gusta, también puede pasar que hay gente que no le gusta el pan integral, entonces bueno, ahí también. Y también por lo general, ahora estoy pensando en el pan de panadería. Vieron que en las panaderías por lo general conseguimos el pan integral, que es la bolita de pan, el pan así en bolita. Entonces ese pan por lo general es pan con salvado. Se le dice por eso pan negro, no se le dice el pan integral, porque es pan que le agregan salvado. Pero también es una opción si te gusta el pan de panadería. El pan de panadería es más fresco, no tiene tantos conservantes, entonces también está bueno por ese lado. Pan integral. Con la harina integral aprovechamos las propiedades del grano de trigo entero. Pan con salvado. Con el salvado y la harina refinada solo aprovechamos una parte de sus propiedades. En cuestión de estructura del pan es necesario mezclar el salvado de trigo con la harina blanca, ya que este es muy suelto y no aporta la estructura necesaria a la masa del pan. En cambio, no es necesario mezclar la harina integral con harina blanca. A muchas personas les gusta mezclarla para aportar humedad, pero la humedad puede ser aportada por extracto de malta, además que el pan de 100% harina integral necesita una sobrehidratación. Por ejemplo, 1 kilo de harina integral y 750 mililitros de agua. O también hay gente que hace 1 kilo de harina integral y 1000 mililitros de agua, o sea, igual de partes de agua que de harina, pero eso ya es más complicado de lograr la masa. Y esto es todo para el tema de
hacer el pan integral. ¿Cómo hacerlo? El pan integral necesita de más agua, porque necesita hidratarse más, porque es el tema de la harina integral que necesita más hidratación. La harina blanca con un poquito de agua ya estás, pero con la harina integral, si no le pones agua, te sale un pan duro, incomible. Entonces también tenés que ponerle el agua necesaria. También vas viendo el agua que te va pidiendo la masa, porque cada harina es diferente. Entonces vos vas agregando y con práctica vas viendo ya la masa cuando está lista. La masa de pan integral, yo recuerdo los primeros panes integrales que yo pensaba que me quedaban bien, pero en realidad no, y era porque yo le ponía el agua, pero yo no tenía esta práctica de verlo a ojo, si le faltaba agua, si estaba con agua de más, entonces a mí me quedaba una masa agrietada. Entonces este es un indicativo. Si vos ves que te queda la masa agrietada, que vos tratás de hacer el pan y se te forman grietas, que lo sacás del horno y te queda con grietas, eso significa que no le pusiste suficiente agua. Entonces tenés que practicar y practicar hasta que te salga bien el pan integral, para ver bien este tema de cuánta agua hay que ponerle. En mi canal tenés una receta. Vos buscas pan integral, Canelita Cocina, en el buscador de YouTube y te va a aparecer mi short, mi video corto de pan integral. Esa receta yo te doy los ingredientes y lo haces fácil. Así que si estás interesado en hacer pan integral desde cero, entonces mira ese video con esa receta que te va a salir bien. En los comentarios muchas personas ponen que lo hicieron y que les salió bien. Y ese video no tiene mucha explicación, sino que es simplemente los ingredientes. Lo que sí es importante es que eso lo hice con harina integral del supermercado, la harina que viene empaquetada. Entonces también hay que tener en cuenta las diferentes harinas, porque tenemos las harinas empaquetadas por un lado y por otro lado tenemos las harinas sueltas. Yo hoy en día prefiero la harina empaquetada. Yo cuando empecé a hacer el pan integral no existía en el mercado de Argentina la harina integral empaquetada como existe hoy en día. Y yo elijo comprar la harina integral empaquetada hoy en día y ya desde que existen no compro más la harina integral suelta, porque tuve muy malas experiencias con la harina integral suelta. Tal vez si conseguís un buen proveedor, la compras y ya sabes que sale buena, pero a mí me pasaba con la harina integral suelta que tenía un sabor amargo, que los panes quedaban, no quedaban de color marrón, quedaban de color marrón oscuro, muy oscuro, que te dabas cuenta que eso estaba muy amargo. Salía un pan amargo porque era así la harina integral. Y puede ser por la variedad de harina integral y también puede ser por el almacenamiento. Muchas veces cuando no se almacenan bien las harinas, a todas las harinas le pasa, a la blanca no le pasa esto, pero a las harinas, harina integral, harina de legumbres, harina de arvejas, de lentejas, de garbanzos, a esas harinas les suele pasar que quedan amargas a lo largo del tiempo si les entra humedad, si no las conservan de una buena manera, cerradas. Porque en las dietéticas muchas veces está todo abierto. Entonces, si vos ves una dietética que tienen todo abierto, entonces no compres ahí, porque vas a saber que eso no está bien conservado. No podés dejar un alimento abierto, expuesto a todos los factores ambientales. Abrís la puerta, entra polvo. Abrís la puerta, puede entrar una paloma y puede posarse sobre los alimentos. Entonces, también tener en cuenta esto, saber bien dónde compramos y qué compramos. Así que, en conclusión, estas son las principales diferencias entre el pan integral y el pan consalvado. Y entonces, pan integral tiene harina integral. Pan consalvado tiene harina blanca más salvado de trigo. Eso es lo principal. Así que los despido hasta el próximo video. Dejen su like, compartan el video con quien
sepan que le puede llegar a interesar esta información y comenten, así podemos hacer crecer la comunidad de Canelita Cocina. Canelita Cocina, recetas con ingredientes que conoces. Seguime en mis redes sociales, en todas aparezco como Canelita Cocina. Compartamos recetas en el grupo de Facebook. Unite para formar parte de la comunidad de caneliteros.